El 9 de febrero, Bad Bunny puso a bailar al mundo entero en el Super Bowl, el evento más importante del fútbol americano en Estados Unidos, convirtiéndose en el primer solista latino e hispanohablante en liderar el show principal e interpretar su repertorio casi en su totalidad en español. De las 18 canciones que Benito presentó esa noche, 7 pertenecían a Debí tirar más fotos, su álbum más reciente y ganador del Grammy al álbum del año. El espectáculo estuvo cargado de simbolismo. En uno de los momentos más comentados, Benito recordó que América no es solo Estados Unidos, nombrando en voz alta a todos los países del continente. La presentación se dio en un contexto político particularmente sensible, en el que el presidente estadounidense Donald Trump ha impulsado políticas antimigratorias caracterizadas por operativos masivos de detención y expulsión de personas migrantes, el fortalecimiento de controles fronterizos y un discurso abiertamente hostil hacia comunidades latinas. En ese escenario, el mensaje de Bad Bunny, cantar en español, reivindicar la identidad latinoamericana y cuestionar narrativas excluyentes, adquirió una dimensión política evidente, al punto que Trump calificó el espectáculo como absolutamente terrible. Ese marco ayuda a entender por qué Debí tirar más fotos no es solo un éxito musical, sino también una obra atravesada por preocupaciones políticas y sociales. En el episodio 58 de Humanizando Derechos, titulado La música también es resistencia, Bad Bunny la denuncia del colonialismo, la gentrificación y el desplazamiento en Debí tirar más fotos, analizamos este álbum como una forma justamente de resistencia frente al desplazamiento de puertorriqueños, el colonialismo y la xenofobia. A partir de sus letras y referencias históricas, exploramos cómo el artista utiliza la música como herramienta de denuncia social, preservación cultural y activismo político, situando sus mensajes en la realidad histórica y actual de Puerto Rico y la región. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a Humanizando Derecho. Mi nombre es Daniela Pulido y es sin duda un placer acompañarlos en este episodio tan importante que nos lleva a reflexionar sobre una realidad que lamentablemente está muy presente en la región, plagada de discursos xenófobos, antimigración, y donde es más importante que nunca hablar sobre estos temas y sobre las personas más afectadas, que son finalmente las personas migrantes. Y para hablar de esta temática tan relevante, el día de hoy nos acompaña Geraldine Chávez. Geraldine es bachillera en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con experiencia en investigación e implementación de proyectos en temáticas de derecho internacional de los derechos humanos y movilidad humana. Ha sido asistente de consultoría en la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, para la creación e implementación de la Estrategia de Protección en la Operación Perú y también en el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, para la investigación de procesos extraordinarios de regularización migratoria y políticas de inmigración laboral en países prestatarios del BID. Actualmente forma parte del Grupo Interdisciplinario de Investigación en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la PUC. Muchas gracias, Geraldine, por acompañarnos en esta oportunidad. Muchas gracias, Daniela, y por supuesto también al equipo por esta invitación. Seguramente va a ser una charla muy amena, así que desde ya feliz de poder compartir con ustedes. Muchas gracias a ti, Geraldine, por acompañarnos en este episodio. Y quisiéramos empezar justamente por el principio, hablando de este álbum tan interesante que es Debí tirar más fotos. Sabemos que la carrera de Bad Bunny no es nueva, ella tiene casi 10 años en esto y ha lanzado muchos álbumes y muchas canciones. Y Bad Bunny nunca ha sido esquivo a estos temas políticos tan importantes de discutir. Por ejemplo, ya en Un Verano Sin Ti estaba la canción El Apagón, justamente donde denunciaba estos apagones de que se daban constantemente en Puerto Rico debido al huracán María, y donde también hablaba acerca del desplazamiento de los puertorriqueños justamente por diferentes motivos. Pero ya en Debí tirar más fotos vemos más canciones, inclusive aún más potentes, y por eso queríamos iniciar esta conversación preguntándote qué opinas de este álbum y cuál crees que es el mensaje central que tiene. Y claro, bueno, Debí tirar más fotos es el sexto álbum de Benito Martínez Ocasio, conocido mundialmente como Bad Bunny, y toda la razón.
porque a diferencia de trabajos previos, en donde es cierto que ya el cantante venía pues incorporando elementos relativos a la identidad boricua y también elementos de denuncia social con respecto a muchas problemáticas que se viven en la isla, debí tirar más fotos explícitamente y también lo ha declarado así en entrevistas. Él busca defender rítmicamente lo que le pertenece a Puerto Rico. Entonces, creo un álbum que pretende preservar la identidad y el territorio de un país que hasta ahora sigue viviendo pues escenarios que colocan a sus habitantes en situaciones muy complicadas y que afectan sus derechos en el día a día. Y es sumamente valioso porque para ello se hacen justamente uso de géneros y ritmos netamente puertorriqueños, como lo son la plena, la salsa, la bomba y el mambo, que usualmente son excluidos, digámoslo así, del mainstream, pero que ahora con David tirar más fotos, pues tienen un alcance mundial. Entonces, me parece que ese es el principal mensaje y también el principal valor del álbum. Funciona definitivamente como una obra de resistencia cultural y política en la que se logra definitivamente hacer eco pues de escenarios de, como lo vamos a ver seguro más adelante a lo largo de esta entrevista, de escenarios de desplazamiento forzado y de vulneración de derechos en Puerto Rico. Muchas gracias por esa introducción y justamente tal vez para que se termine de entender por qué Bad Bunny hace tanto énfasis en este desplazamiento que están sufriendo los puertorriqueños y también en esta resistencia cultural, es importante entender el contexto de Puerto Rico. Puerto Rico finalmente es considerado o catalogado como un territorio no incorporado a Estados Unidos. Entonces la pregunta es, finalmente, Puerto Rico podría considerarse un estado más de Estados Unidos. ¿Qué derechos tienen o no tienen los puertorriqueños? Es una pregunta muy importante que hacernos y que tiene como antecedente el que Puerto Rico haya sido una colonia española, como lo fueron muchos países de la región. En el caso de Puerto Rico, fue colonia hasta 1898, año en el que España y Estados Unidos firman un tratado y mediante el cual justamente España cede a Estados Unidos la isla de Puerto Rico. Ahora, con relación a qué derechos tienen y no tienen, ya el tratado daba ciertas luces, pero mencionaba que justamente este punto en cuanto a los derechos civiles y la condición política de los habitantes tenía que ser esclarecido por el Congreso estadounidense. Años después, hacia inicios de 1900, la Corte Suprema se pronuncia al respecto, la Corte Suprema de Estados Unidos, en lo que fueron llamados los pasos insulares. Y aquí es cuando se introduce el término de Estado no incorporado, porque en la práctica la isla pertenece a Estados Unidos y está sujeto a su soberanía, pero no es parte de Estados Unidos a efectos constitucionales. Cierto, sí que se le ha otorgado la ciudadanía estadounidense a los puertorriqueños, esto hacia 1917 aproximadamente, pero en ningún momento se les reconoce igualdad de derechos con respecto a los ciudadanos residentes de los estados federados de Estados Unidos. Entonces, se establece una especie de estructura jurídica que en realidad bloquea la independencia plena de Puerto Rico, pero tampoco les otorga igualdad de derechos. Es una especie de limbo jurídico en donde los puertorriqueños no pueden votar en las elecciones presidenciales, no tienen representación con voto en el Congreso, pero de todas maneras están sujetos a un poder legislativo en el que no tienen voz, lo que evidentemente genera desigualdades en el acceso a sus derechos económicos, sociales y culturales. Y como seguramente vamos a ver también en el transcurso del episodio, pues va a generar grandes flujos migratorios de personas que, por la propia situación en que se encuentra su país, se ven forzadas a desplazarse hacia el resto del continente americano.
Y justamente andando en lo último que has mencionado sobre el desplazamiento y que ya hemos ido introduciendo, Bad Bunny en sus canciones como La Mudanza y Turista justamente habla de ello. Por ejemplo, en La Mudanza es muy explícito en un pasaje al señalar, de aquí nadie me saca, de aquí yo no me muevo, diles que esta es mi casa donde nació mi abuelo. Hace referencia justamente un a una situación que están atravesando muchos boricuas, que es justamente tener que irse, pero no necesariamente porque los están expulsando, sino porque se dan condiciones que ya no les permiten seguir residiendo ahí. Y ahí tal vez quería ahondar un poquito más contigo respecto a la gentrificación, que es un concepto que tal vez no todos los siguientes conozcan, pero que es relevante también para entender esta crítica de Bad Bunny. Y si tú finalmente crees que esto tiene un fundamento fáctico, hay estadísticas sobre el desplazamiento de puertorriqueños, o es Bad Bunny tal vez prediciendo el futuro de lo que podría pasar. Sí, por supuesto. De hecho, hay un tono de alerta en Dividir más fotos sobre el desplazamiento de los puertorriqueños de su propio territorio. Y me parece que no es una exageración, sino que de hecho está fuertemente respaldada por las estadísticas de emigración de la isla. De acuerdo con el Instituto de Estadística de Puerto Rico, la población residente en este país ha disminuido año tras año. De hecho, desde inicios de los 2000 hasta aproximadamente el 2022, debe haber disminuido de 3 millones a menos de, aproximadamente de 3,5 millones a menos de 3,05 millones. Entonces, es realmente un hecho y al contrario, la población puertorriqueña que sale de la isla para vivir o residir en otro estado federado de Estados Unidos ha subido de 3,5 millones a casi 6 millones. Entonces, la caída es importante alertar sobre esta caída demográfica y también señalar que se explica a partir del contexto en el que nos referíamos al inicio de la entrevista, pero también a que evidentemente a partir de esto, pues los puertorriqueños encuentran muchas más oportunidades fuera de su propio territorio. Si a esto le sumamos que se han presentado sucesos como el que hacías y alusión con el huracán María y los desastres que causó y la gentrificación, en términos sencillos, la podemos conceptualizar como este proceso en el cual se desplazan a las poblaciones vulnerables, perdón, poblaciones populares, porque en donde se residen estas personas van siendo ocupadas por población de mayor poder adquisitivo, pues se explica la caída demográfica de puertorriqueños en Puerto Rico. Entonces, em, es importante hacer meollo del asunto también porque esta gentrificación es impulsada por políticas fiscales que se han expresado desde Estados Unidos. De hecho, a partir desde el año pasado se vienen em, otorgando a inversores extranjeros múltiples beneficios fiscales y radican en Puerto Rico, lo que ha definitivamente provocado un alza notable en los precios inmobiliarios y, digamos, se contradice con el hecho que la mayoría de puertorriqueños, casi la mitad, vive en pobreza. Entonces, definitivamente son factores que es importante tenerlos en cuenta porque ayudan a explicar por qué miles y miles de personas se ven forzadas a abandonar la isla. Y, por supuesto, plantea también este escenario en donde confluyen muchos factores, como hemos visto, importantes desafíos para poder garantizarle a estas personas su derecho a una vivienda adecuada. Entonces, es importante poder resaltar este tipo de escenarios porque también son los que se comparten en otras latitudes. Sí, y esta justamente es una preocupación que Bad Bunny va a seguir explorando a lo largo de todo el álbum, inclusive el álbum antes de ser lanzado, salió un pequeño video en donde Bad Bunny muestra a Puerto Rico en el futuro, donde no hay puertorriqueños prácticamente, todos hablan inglés
y ese futuro que tanto Bad Bunny teme. Justamente hay una canción muy interesante en el álbum que se llama Lo que le pasó a Hawái. Y en esa canción también podemos ver una reflexión muy interesante porque, como comentabas, Puerto Rico no es un estado de Estados Unidos propiamente, sino un territorio que Estados Unidos tiene bajo su administración, pero Hawái sí es un estado de Estados Unidos. Y de hecho la situación es interesante porque también es una isla, también habían nativos viviendo en esa isla y debido a que Hawái se hizo, como todo el mundo debe saber, muy popular comercialmente, con muchísimo turismo, finalmente muchas personas que residen allí han tenido que emigrar se han visto desplazados de los lugares donde residían. Y esta reflexión que hace Bad Bunny entre lo que pasó en Hawái y podría pasarle a Puerto Rico es muy interesante y nos hace reflexionar sobre justamente esta represión colonial que ejerce Estados Unidos. Entonces, ahí quería preguntarte, ¿qué opinas al respecto? Si nos podías brindar mayores comentarios. Sí, sí, por supuesto. Definitivamente hay un paralelismo entre el caso de Hawái y Puerto Rico. Ambos fueron territorios que estuvieron incorporados a Estados Unidos, pero Puerto Rico, digamos, a diferencia de Hawái, no fue posteriormente considerado un estado federado. Eh, Hasta la fecha, Puerto Rico no es considerado un territorio incorporado, Hawái sí. Ahora, en ambos casos también se han venido dando disposiciones y medidas que definitivamente contravienen la identidad cultural propia de estos países. Por ejemplo, pues Hawái, posteriormente a su incorporación como Estado federado en Estados Unidos y en general desde que fue ocupado ya por este país, pues se vinieron dando medidas que desplazaron a su población nativa, que ya veía transformaciones en su idioma, en su cultura, por supuesto también en su territorio. Se, por ejemplo, promovió la inmigración de los colonos. Esto en Hawái y en Puerto Rico, por supuesto, se han dado, se han dictado varias medidas que apuntaban justamente a reforzar el colonialismo que se vivía. Por ejemplo, también en la canción La Mudanza, Bad Bunny menciona que mataron gente por sacar la bandera, es una alusión directa a la ley Mordaza que se estableció hacia 1950 aproximadamente. Esta ley en su momento convirtió como delito grave la promoción de la independencia en Puerto Rico, la impresión de materiales afines a la independencia e incluso la simple exhibición de la bandera puertorriqueña independentista. Entonces, en su momento fue usada contra, bueno, fue una norma para, digamos, contrarrestar el movimiento que venía generando el Partido Nacionalista, pero es definitivamente también una expresión de el estado de, el estado de excepción colonial que se vive en este país. Por ejemplo, este tipo de restricciones de libertad de expresión no habría forma que se hubieran aplicado en algún estado federado de Estados Unidos, que es también su derecho constitucional, la libertad de expresión, pero en su momento se dictaron en la isla, develando eh, cómo es que en realidad sí se vive todavía una situación de colonialismo. Entonces, creo que este tipo de escenarios bastante similares, de hecho, en Puerto Rico y Hawái, revelan cómo es que pues el colonialismo también opera a través del desplazamiento demográfico, a través de la intervención en la cultura. Eh, Puerto Rico ya, bueno, desde hace bastante tiempo está experimentando situaciones similares, como lo decíamos y desarrollamos en la anterior pregunta, pues ya las zonas costeras están convirtiéndolo, digámoslo así, como que en los puntos en donde viven las personas más acaudaladas, que son extranjeras y desplazan a la población local. Entonces, es importante que
canciones como las que vemos en Debí tirar más fotos, como las que escuchamos, hagan mención explícita de esta situación, y más aún cuando alcanzan un alcance mundial como el que ha tenido este último álbum de Bad Bunny. Muchas gracias por la respuesta. Sí, definitivamente. También quisiera ahondar en otra cuestión que tal vez ahorita no hemos tocado mucho, y es sobre algo que mencionabas al inicio, sobre cómo este álbum trae géneros propios de Puerto Rico, de nuevo en plataformas mainstream, como mencionabas, la plena, la salsa, el mambo, e inclusive el reggaetón. Ha sido un género que ha sido a lo largo de la historia también muy menospreciado y visto como algo, por así decirlo, vulgar y demás, pero lo cierto es que el reggaetón es un género que nació en Puerto Rico, en Cuba, y luego se expandió en Latinoamérica. Lo que hace Bad Bunny en este álbum es traer todos estos géneros de vuelta y también nos hace sentir mucha añoranza en canciones donde se puede ver la presencia de salsa, como Baile Inolvidable, donde se ve reggaetón, pero reggaetón, por así decirlo, un poco más antiguo. Entonces, tal vez ahí podríamos también reflexionar acerca de cómo estos géneros o en sí todo este acervo cultural también puede implicar reivindicar derechos y reconocer la identidad latinoamericana y ensalzarla. Entonces queríamos también aprovechar para reflexionar contigo sobre ello. Y yo creo que definitivamente comparto tu postura. Me parece que este álbum nos confirma cómo es que en general toda expresión de cultura y arte puede ser una herramienta de incidencia y también de soporte para, digamos, procesos de reivindicación. En Puerto Rico, lo hemos ya hablado hace unos momentos, es posible ver cómo el colonialismo opera también a través de la supresión de determinadas expresiones culturales de los pueblos colonizados. Por prohibir portar una bandera o hablar una lengua son las formas más visibles, pero también el relegar géneros musicales solo por ser tradicionales tiene el mismo efecto. eh, y se puede ver también en muchas otras situaciones de otros países en donde justamente digamos, em, desplazar o relegar determinados géneros musicales porque son los tradicionales tiene una carga discriminatoria, una carga colonial, clasista. Entonces, afirmar la identidad cultural a través de la música, bueno, al afirmar la identidad cultural a través de la música, las comunidades y las poblaciones colonizadas no solamente se están permitiendo reclamar por sus espacios sociales, sino que también transmiten su identidad y es también un valor muy importante porque yo creo que de esa manera también se puede contrarrestar la, digamos, vulneración o opresión sistemática y de hecho de formas en que muchas veces el derecho y en general el discurso jurídico y el discurso formal no puede alcanzar. Entonces, cuando en Debí tirar más fotos, Bad Bunny hace uso de estos géneros musicales históricamente puertorriqueños como la plena y la salsa, yo creo es hacer también y tener incidencia, es hacer resistencia. Hablar y cantar en español ya es para él, que es un cantante mundialmente conocido, un acto de resistencia en sí mismo. Entonces, es muy valioso reconocer y valorizar el que él ponga estos elementos en escenarios globales como el Super Bowl o en la última edición de los Grammys. Es revalorizar estos elementos culturales, lo que antes ha sido relegado o menospreciado solo por ser música tradicional, música típica, en ya no solamente para darles el valor que merecen, sino también incluso para convertirlos en herramientas de denuncia social en épocas contemporáneas. Me parece muy importante también resaltar ello. Una anécdota muy bonita, por ejemplo, es en respecto a la canción Pitorro de Coco, que Bad Bunny ha mencionado que es la canción favorita de su mamá.
y que cuando su mamá la escuchó por primera vez le escribió emocionada agradeciéndole por traer de vuelta o llevar al mainstream la música jíbara, que también es típica de Puerto Rico. Y bueno, pasando ya casi a la última sección, quisiéramos hablar justamente sobre esto que tanto critica Bad Bunny, que es las políticas antimigratorias que se están lamentablemente difundiendo en la región. Por ejemplo, en los Grammys, de los cuales hemos hablado, Bad Bunny en su discurso aprovechó para decir fuera ICE. ICE, que es el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos y que, como sabemos por las noticias, lamentablemente está realizando una labor bastante desmedida contra los migrantes de diferentes nacionalidades, pero particularmente latinoamericanos. Entonces, queríamos reflexionar justamente sobre ello, sobre todo porque en las noticias también se han leído casos donde se ve que inclusive ICE tiene conductas violentas contra los propios puertorriqueños, que son ciudadanos estadounidenses. Entonces, tal vez ahí podrías comentarnos un poquito más sobre este escenario tan complicado y sobre la situación en general de migración en la región, particularmente Estados Unidos. Sí, sí, de todas maneras. De hecho, me parece que es muy importante destacar el punto que comentas, porque desde mi perspectiva, el que tanto población refugiada inmigrante como puertorriqueños enfrenten similares escenarios de discriminación y xenofobia, evidencia que muchas veces la exclusión de los migrantes no se fundamenta realmente en el estatus migratorio legal, sino en, como muchos se hablan en derechos humanos, pues en categorías sospechosas, como la raza, el origen nacional y el idioma. Entonces, en Estados Unidos hay un fuerte cuestionamiento sobre cómo es que eh, estas categorías de inmigrante ilegal, que de por sí es errónea porque una persona no puede ser ilegal, la condición migratoria es la que puede ser irregular o ilegal, pero la persona en sí misma no. Pero en fin, la idea es de cómo este tipo de categorías y de etiquetas son realmente raciales. Se aplican de manera desproporcionada a personas morenas, latinas y negras, independientemente de su estatus migratorio formal que pueden tener o su ciudadanía, como pasa en el caso de puertorriqueños. Y quizás algo que es también importante mencionar es que el año pasado la Corte Suprema de Estados Unidos levantó la orden federal que prohibía que los agentes de ICE apliquen controles y detenciones a presuntos inmigrantes indocumentados en función a su perfil racial, que es el llamado profiling. Entonces, actualmente, que es algo súper peligroso, los agentes de ICE pueden utilizar la raza, la etnia, el idioma como motivos para detener e interrogar a las personas. Entonces, es un escenario evidente de discriminación que tiene consecuencias concretas en términos de vulnerabilidad ante eventuales situaciones de violencia institucional, pues son solo determinados grupos los que se ven más expuestos a estos escenarios. También consecuencias y afectación en particularmente el acceso desigual a servicios públicos y en general al ejercicio de sus derechos, como el de circulación y residencia dentro de Estados Unidos, porque se genera en ellos un temor a ser violentados o deportados. Entonces, me parece que esta lamentable experiencia compartida entre algunas personas puertorriqueñas y personas refugiadas inmigrantes revela que muchísimas veces el estatus legal, la condición migratoria regular, no te protege contra violaciones sistemáticas porque detrás de la discriminación de algunas personas migrantes, pues eh, está la exclusión de determinadas personas en función a su etnia, su raza o a su origen. Eh, claro, no es
también es importante señalar, no es una problemática única y propia de Estados Unidos, sino que también se reproduce a lo largo de toda la región con este discurso muy compartido sobre ver a los migrantes como invasores o como personas que van a significar un daño para los nacionales. Entonces es muy importante poner estas ideas sobre la palestra porque también ayudan a reflexionar sobre las realidades que se viven en otros países. Sí, es una situación sumamente complicada. Tanto es así que Bad Bunny ha dicho públicamente que no iba a hacer ningún concierto en Estados Unidos por el temor de que agentes de ICE se acerquen a las instalaciones del concierto, al estadio, porque finalmente muchos de los fans de Bad Bunny son latinos y probablemente iban a ser el blanco del ICE que independientemente de si la persona es refugiada o tiene estatus de ciudadano o de residente, parece que se guía más por la raza de la persona para cometer esos actos tan lamentables que realiza. Y ya para ir cerrando, quisiéramos ya dar con una reflexión final y preguntarte qué podemos justamente aprender de este caso, del caso de Puerto Rico y de la resistencia que están demostrando muchos puertorriqueños como Bad Bunny para defender su cultura y cómo esto se puede relacionar justamente con Latinoamérica y otras partes del mundo. Y sí, claro, a mí me parece muy importante el valor que tiene este álbum en cuanto a la denuncia de este tipo de escenarios de exclusión, discriminación, xenofobia que viven muchas personas. De hecho, Bad Bunny ha sido muy vivo en cuanto a poner énfasis en la discusión de determinados problemas sociales que afectan a Puerto Rico. De hecho, estuvo, por ejemplo, presente en manifestaciones contra el gobernador hacia el 2019, o hacia el 2020. Y también, como los mencionabas al principio de la entrevista, con el documental del apagón, y denunciar lo que se vive en su país, su apoyo a la independencia, eh, yo creo ayuda a magnificar el escenario que deberían tener este tipo de denuncias sociales, que no muchas veces se logran. Entonces, eh, el poder transmitir este tipo de mensajes a partir de canciones que hace bastante tiempo ya se encuentran entre las más escuchadas en todo el mundo, es muy importante, yo creo, porque supera muchas limitaciones que a veces se encuentran en el derecho, que muchas veces rígido y constriñado a determinados sectores y espacios, no encuentra la manera de poder compartir y socializar esta idea con el mayor número de personas posibles. Entonces, es definitivamente algo que se tiene que valorar porque invita a hablar sobre lo que sucede, invita a poder cuestionar las realidades que vivimos y que quizás muchas veces están normalizadas, pero que definitivamente en la medida que suponen la afectación de derechos de miles de personas que o se ven obligadas a abandonar su lugar de nacimiento, su lugar de residencia, o que son víctimas de detenciones por parte de ICE, ya sea en Estados Unidos o ya sea en otros países de la región. eh, pues es importante poner el tema sobre la palestra y discutirla. Entonces, a mí me parece muy importante aprender de este caso porque evidencia cómo a partir de diversos ámbitos uno puede y debería hacer eco de estas situaciones, debería denunciar este tipo de escenarios de discriminación y exclusión. Así que realmente lo valoro mucho en lo particular y pienso que deberían seguir promoviéndose este tipo de expresiones que, además de reforzar la identidad latinoamericana, pues ayuda a poder
combatir desde espacios artísticos. Muchas gracias, Geraldine, por la entrevista en general y por todas las reflexiones que nos has brindado. Si algo nos debemos llevar de esta entrevista es entender que finalmente las personas no migran porque es su deseo, muchas veces lo hacen por necesidad y todas estas restricciones que están habiendo, no solo en Estados Unidos, también en el mismo Sudamérica, con Milei en Argentina, ahora con Kast en Chile, hace que este panorama para muchas personas se complique mucho más y finalmente los derechos de miles, millones de personas estén en juego. Así que te agradecemos nuevamente por esta entrevista tan interesante. Esto ya sería el fin del episodio. Le agradecemos también a todos nuestros oyentes por escucharnos y les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en el Instagram como Equipo de Derechos Humanos y también como Humanizando Derechos. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.